Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Eh, esta, esta mañana de Semana Santa, pues fue una semana dura, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Creo que siempre Semana Santa con el tema del campamento de jóvenes, pues es algo retador que requiere mucha energía, eh, muy divertido, pero pues al mismo tiempo el estar acampando y con el ajetreo toda la semana, pues no deja de ser cansado, pero gracias a Dios creo que fue de muchísima bendición. Y por otro lado también, pues perdimos a una hermana muy querida para nuestra familia, para nuestra iglesia, y pues fue llamada a la presencia de nuestro Dios. Y esto siempre trae sentimientos encontrados, porque por un lado tenemos el increíble gozo de saber que por fin puede estar cara a cara con nuestro Dios, ya sin la necesidad de fe ni de esperanza, ¿no? Porque ya está ahí, ya solo queda el abrazo eterno del amor de nuestro Dios. Pero pues al mismo tiempo también nos deja el vacío de su presencia y todos los bellos recuerdos que todos y cada uno de nosotros podemos tener con ella. Y este tipo de situaciones, pues también acompañando a la familia y a los amigos, comentábamos que pues muchas veces por más que queramos pensar que ese día no nos va a llegar, o tal vez pensamos que si evitamos el tema vamos a posponerlo de alguna forma, la realidad es que pues no podemos vivir la vida sin estar conscientes de que tarde o temprano nuestro tiempo también se va a terminar. Y la pregunta que nos debemos de hacer cuando tenemos esta consideración, cuando estamos en estos momentos raros, difíciles, complicados, es qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Y el pasaje que nos toca estudiar esta mañana nos obliga a hacernos esa pregunta, porque vamos a ver la vida, la historia, la narración de tres jueces de los que solamente se nos dicen algunas cositas, y de hecho se nos dice casi nada. Acompáñame a Jueces capítulo 12 y vamos a leer del 8 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Después de él juzgó Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque pues, nos permite estar una vez más reunidos, Señor, aunque sea por medios virtuales, para tomar un tiempo y abrir tu palabra, Señor, meditar en nuestras vidas. Te damos gracias porque aún respiramos, Señor, aún estamos aquí, y eso nos indica que todavía tienes un plan para nosotros, Señor. Te pedimos por favor que tú abras nuestros ojos, Señor, que toques nuestro corazón, que podamos seguir adelante con el propósito que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas, Señor, que lo podamos cumplir y que nos des pues la convicción, la fuerza, la valentía, lo que sea que necesitamos, Señor, para poder ajustar nuestra vida a tus propósitos y a tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces después de Jefté nos platica una historia pues relativamente breve, o bastante breve, de estos tres jueces que abarcan un periodo de 25 años. Pero, o sea, la realidad es que no se nos da mucha información acerca de sus vidas. Pero siempre hay detalles, ¿no? Siempre hay detalles que debemos encontrar, pues para entender el por qué Dios decidió incluir estas personas en su palabra. Y debemos evitar la tentación de brincárnoslos, ¿no? O evitar estos pasajes o restarle importancia y no detenernos a meditar en las vidas de estos tres jueces. Entonces vamos a ver tres cosas que sobresalen, tres cosas que podemos notar de este pequeño pasaje. Y la primera es un principio que la Biblia solamente menciona
lo que le importa a Dios. Si hay algo que no está, o sea, si hay algo que no está incluido en la palabra de Dios, es porque pues Dios no quería que estuviera ahí, no era algo importante, no era algo que necesitábamos saber. Y lo primero que nos menciona de estas tres personas, el pasaje, es que juzgaron a Israel. Y eso es algo muy importante porque yo siento que podríamos repetirlo en todas las reuniones, podríamos repetirlo en todas las predicaciones, porque es algo que debemos de entender. En nuestra vida, lo único que importa es lo que hacemos para Dios. Lo voy a repetir, en nuestra vida, lo único que importa es lo que hacemos para Dios. Porque todo lo demás se va a destruir, todo lo demás, como dice la palabra de Dios, es heno, hojarasca, es paja, ¿verdad? Porque no sirve para nada. Entonces, en el caso de estas personas, nos dice que juzgaron a Israel. Y esto es importante por lo que encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, cuando le está dando Dios las reglas a la nación de cómo iban a administrarse, cómo iban a gobernarse. Y uno de los puntos principales era cómo iba a administrarse la justicia en la nación. Entonces, Deuteronomio 16-18 dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, una de las formas de administrar, de gobernar justamente a la nación era poniendo jueces. Y su trabajo era que iban a llevar la justicia a cada ciudad, ¿no? Iban a juzgar con justo juicio. Por eso dice dos veces y lo repite, ¿no? La justicia seguirás. Y eso era pues un trabajo muy importante porque en donde no hay justicia, no hay, pues como dicen, un estado de derecho, un estado de seguridad, pues obviamente todo se vuelve un caos. Y esta era la forma en la que Dios había establecido poner orden, ¿no? Y llevar la justicia, el cumplimiento de su ley en cada una de estas tribus, en cada una de estas ciudades. Y en cuanto a estos jueces, si nos fijamos, pues no sabemos cuánto vivieron, no sabemos detalles de su vida como, pues no sé qué tan grande era su closet, no sabemos cuántos carros tenían, no sabemos qué cantidad de siervos tenían o cuántas casas o de qué tamaño tenían sus casas, no sabemos absolutamente nada en cuanto a cómo comían y todo este tipo de cosas tal vez son cosas que a nosotros nos importaría, ¿no? Nos importan en el día a día. Pero la Biblia no lo menciona porque no son cosas importantes. Pero sí nos menciona la parte en donde obedecieron, lo que hicieron ellos para Dios. Entonces, pensando en la lección que podemos nosotros sacar de estos jueces, es, o sea, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos? Si ellos obedecieron el encargo de ser jueces, porque pues claramente nos dice que juzgaron a la nación estos años, ¿qué nos ha dicho Dios a nosotros que hagamos? Y creo que en términos generales el hombre gasta muchísima energía, muchísimos años en encontrarle sentido a la vida, en encontrar el propósito, ¿no? Y si tú eres un joven que estás escuchando esto, te recomiendo que escuches, que pongas atención y que te ahorres tiempo, te ahorres sufrimiento, te ahorres muchos golpes de la vida cuando ya tenemos por escrito lo que Dios mismo nos dejó para que supiéramos de qué se trata todo esto. Las dos personas más sabias de la historia, el más sabio obviamente de toda la historia, el ser humano más sabio de todos los tiempos es Jesucristo, y el segundo ser humano más sabio de todos los tiempos pues fue Salomón. Y Salomón dedicó bastante tiempo a indagar, a descubrir, a investigar qué es lo que hacían, qué es lo que sentían, por qué hacían las cosas las personas. Y en Eclesiastés 12:13 nos resume sus conclusiones. Dice Eclesiastés 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces imagínate que la persona más sabia, ¿no? de su época, la segunda persona más sabia de la historia, después de haber indagado todo lo que investigó, de vivir y de experimentar todo lo que experimentó, te resume todo diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Le podemos creer o podemos tratar de vivir todo lo que él vivió, experimentar todo lo que él vivió, sin la sabiduría que Dios le dio directamente a él. Y no creo que vayamos a llegar a una conclusión diferente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y si vemos las palabras de Jesucristo, que obviamente era mayor que Salomón, era más sabio que Salomón, en Juan 15, si me acompañas, Juan 15, versículo 8 en adelante, Jesús hablando dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, no podemos pensar que somos seguidores de Jesucristo y no hacemos lo que Él hizo, que es guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y eso es lo que Él hizo. Y si entendemos que nuestra vida está hecha para glorificar a Dios, para llevarle gloria a Dios, es decir, para que sea más famoso, para que más gente lo conozca, para que más gente pueda llegar a conocer a nuestro Dios, a nuestro enorme y grandísimo y maravilloso Dios, eso es glorificar a Dios. Y el chiste es que llevemos fruto para que así seamos sus discípulos. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, que es la misma conclusión a la que llegó Salomón. Entonces Dios nos está ahorrando todo lo que podamos experimentar, todas las pruebas y prueba y error que podamos hacer, y nos está dando directamente la conclusión, que es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, para que permanezcamos en su amor. Si tú crees esto, pues simplemente hazlo. Si tú crees esto, simplemente vívelo. No tienes que experimentarlo por otro lado, ¿no? Y luego dice que si hacemos esto, seremos sus discípulos. Y ese es el otro gran mandamiento, ¿verdad? El otro gran encargo que Dios nos ha dado, que es Mateo 28, del 18 al 20. En nuestra iglesia, pues esto es un versículo de memoria. Porque dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el mero jefe. O sea, tiene toda la autoridad. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, para ser discípulos de Jesucristo, tenemos que guardar sus mandamientos. Lo vemos repetido por toda la palabra de Dios. Eso es ser discípulo, eso es ser un seguidor de Jesús, hacer lo mismo que Él hizo. Entonces, si tú estás aquí, este es el encargo que Dios te ha dejado. Si no dijera nuestro epitafio, alguien que hiciera una biografía de nosotros, si no dijeran absolutamente nada de nuestra vida, más que una sola cosa, y dijera: hizo discípulos de Jesús, yo te diría que tu vida valió la pena. Porque estás obedeciendo, estás haciendo el único encargo que Dios nos dejó que hiciéramos. Todo lo demás, pues lo dejarían fuera. Que si te gustaba la pizza, si te gustaban los deportes, que si los domingos en la tarde te sentabas a ver la tele, o sea, todo eso no tiene ninguna importancia. Si en tu vida cumples el propósito de Dios, que es hacer discípulo, es ser un discípulo de Dios, es llevarle fruto, es glorificar a Dios, entonces tu vida valdría la pena. Entonces, en el caso de estos jueces, es lo que Dios mencionó. Mencionó que habían juzgado, habían obedecido a su palabra en este sentido. Ahora, otra de las cosas que podemos observar de este pasaje es qué efecto tuvieron estos tres jueces en las siguientes generaciones. ¿Qué efecto tuvieron sus acciones, su forma de juzgar, su forma de vivir en las siguientes generaciones? Y esto es verdaderamente impactante, porque estos jueces estaban en una posición de liderazgo, estaban en una posición de influencia, en una posición de autoridad.
Y esto, como sabemos, pues tiene muchísima responsabilidad. Y vamos a ver qué hicieron. Primero que nada, Ibzán dice que juzgó en Israel, ¿no? En la ciudad de Belén. Y dice que tuvo 30 hijos y tuvo 30 hijas. Y dice las cuales casó fuera. Es decir, las casó fuera de Israel, ¿no? Y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. O sea, el segundo detalle que nos da, aparte de que juzgó a Israel, es que mezcló a sus hijos. Y esto es tremendo porque es una desobediencia directa a lo que Dios había dicho en Éxodo 34:12. Es una de esas advertencias que en el Pentateuco se repiten y se repiten y se repiten. A ver, cuando entren en la tierra prometida, no se mezclen, no saquen a sus hijos, no se casen con personas de fuera, cásense entre ustedes, entre familiares, entre la nación de Israel. Éxodo 34:12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Estamos hablando de Éxodo, ¿no? Moisés. Y una vez, o sea, cuando ya conquistan la tierra prometida, Josué en los últimos capítulos de su libro, en 23, versículo 12, ya que conquistaron, ya que están a punto de instalarse, ya que está a punto de morirse Josué, les vuelve a decir lo mismo. Dice, porque si os apartáis y os uniereis a los que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, para que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y yo no tenemos tiempo de repetir todos los versículos que Dios les dice una y otra vez, no se mezclen, no den a sus hijas para que se mezclen con estos, no tomen de sus hijas para que se mezclen con sus hijos, porque los van a desviar. Dios se va a enojar porque va a desviar su corazón, va a ser tropezadero. Y sin embargo, Ibzán, este juez, agarra a sus 30 hijos y los mezcla con hijas de fuera, y a sus 30 hijas las mezcla con los hijos de fuera. Y es interesante porque esta acción, no sé si te imaginas tener 30 hijos, pero 30 hijos casados con 30 hijas, ¿te imaginas el tamaño de la familia? ¿Te imaginas el tamaño de la mezcla que se hizo con las naciones de alrededor? O sea, esto posiblemente pudo haber afectado muchísimas generaciones. Generaciones de mezclanza de ideas, generaciones que iban a afectar el plan de Dios. Y una cosa interesante es que dice que esto lo hizo en Belén. Y si has leído la Biblia, pues obviamente en Belén es una ciudad muy importante. Es una ciudad profética, ¿verdad? De que iba a pasar muchas cosas en la ciudad de Belén. Y Dios tenía planes para Belén. Y esta contaminación podría tener efectos generacionales de una infección, vamos a llamarla, de alejarse de Dios. Sabemos que de aquí sale el rey David, sabemos que de aquí sale el linaje del Señor Jesucristo, y vemos cómo esta acción pues pudo haber contaminado el plan de Dios, pudo haber echado a perder lo que Dios quería hacer. Claro que Dios estaba en control, pero te das cuenta de que Satanás también tiene sus artimañas, también tenía sus estrategias y estaba metiendo la mano en esto. Después, ¿qué efecto tuvo en las siguientes generaciones Elón? Pues la verdad es que no se nos dice nada de Elón, ¿no? Simplemente nos dice que juzgó a Israel, Zabulonita, juzgó a Israel 10 años y murió. Y a lo mejor puede ser que no hiciera nada que valiera la pena mencionar, a lo mejor simplemente fue una vida pues sin sobresaltos, a lo mejor fue una vida indiferente, y lo único que fue digno o consideró Dios digno de mencionar fue que juzgó por 10 años. Y por último, Abdón dice que tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Entonces lo único que se nos dice es que tuvo una gran descendencia, 40 hijos y 30 nietos.
Y el enfoque de esto, como hemos estado viendo con los jueces anteriores, pues era en las cuestiones pues de estatus, ¿no? De reino, de descendencia, que me imagino perfectamente a sus hijos cabalgando como una señal de estatus y de un cierto linaje, pero pues enfocado más en lo material y no enfocado en lo que Dios quería para la nación. Entonces vamos a observar estas tres cosas que vemos en los jueces y podemos ver los principios que podemos pues estar precavidos para que no suceda también en nuestras vidas. El primero es mezclar enseñanzas o mezclarnos con el mundo, mezclarnos con otros dioses, porque puede ser desde una falsa doctrina, doctrinas de hombres, o hasta de plano irse tras otros dioses, ¿no? Y creo que esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Es algo que Jesús mencionó muchas veces en su ministerio. Dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y más adelante aclaraba siempre, ¿no?, que esa levadura eran las falsas doctrinas que enseñaban. Y Pablo menciona muchas veces que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que escuchamos, con las cosas que dejamos entrar a nuestra familia, las cosas que dejamos entrar a nuestra iglesia. Y creo que por eso a lo largo de toda la Biblia encontramos advertencias de estos falsos maestros, de estas estrategias que Satanás utiliza, ¿no?, de mezclar ideas, de ser muy permisivos, de relajarnos y de escuchar incluso ideas, ¿no? Porque así como esto seguramente lo quería utilizar Satanás para destruir el plan que Dios tenía en la ciudad de Belén y con el futuro de las personas que fueran a salir de ahí, lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Si empezamos a mezclarnos, si empezamos a escuchar cosas raras, pueden echar a perder el plan de Dios y a lo mejor no directamente en nuestras vidas, pero sí en las generaciones siguientes, si nosotros somos permisivos, si nosotros relajamos un poquito las medidas. No, porque lo que está en peligro es el fruto que Dios desea de nosotros. También, otra de las cosas que observamos con estos jueces que debemos de tener cuidado es, pues a lo mejor esa vida intrascendente, ¿no? Una vida a lo mejor indiferente, que lo podríamos traducir un poco como la tibieza de la que habla Apocalipsis 3:15, ¿no? Y es una advertencia fuerte porque es para una iglesia y le está reclamando el ángel de Jehová y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, es interesante analizar la tibieza. La tibieza viene de esta imaginación, esa percepción de la vida de no tener necesidades. Y hay que tener cuidado. Ojo con las generaciones que no tienen anhelos, que no tienen deseos, ni de obedecer a Dios, ni tienen la pasión de cumplir los propósitos de Dios, porque parece que están, pues no sé, aburridos, porque piensan que lo tienen todo. Y el tú creer que lo tienes todo, te da como resultado esa tibieza, esa indiferencia, de no luchar, de no entender que estás en una guerra espiritual. Y esto es interesante porque cuando tú piensas que tienes todo, automáticamente se conecta o se despierta una sensación de materialismo. Decir, pues si ya tengo todo, pues quiero algo más. Y entonces vemos eso en el último juez, Abdón. Ese enfoque en lo material, en el estatus, en las cosas que te satisfacen porque según tú, pues ya tienes todo. Y sufrimos este mal como de que no tenemos llenadera, de generaciones tristes, deprimidas, sin propósito, porque pues ¿qué más puedo tener? ¿De qué se trata, no? Colosenses 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces tenemos que tener cuidado con esta tentación de enfocarnos en esta vida, de buscar las cosas que ofrece esta vida, que en pocas palabras es el materialismo. Y es lo que vemos en esta generación, ese anhelo de que todos estemos bien, ¿no? De que no batallemos absolutamente con nada. Tú abres la llave y sale agua. Vas al súper y compras comida. Prendes la luz y pues se prende el foco. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tan cómodos. Y aún así, pues queremos más. Aún así, nunca ha habido más suicidios. Nunca ha habido más depresión, nunca ha habido más tristeza. Tenemos todo y aún así no nos alcanza. Y este es el engaño de Satanás, porque si tú te enfocas en lo material, nunca te vas a saciar. Y aunque consigas todo, ¿verdad? Todo eso se va a destruir. Y la Biblia dice que aunque tuvieras todo, de todas maneras no te vas a saciar. Pero es un engaño. Es un engaño que viene de esa indiferencia, de no tener ese enfoque en las cosas de arriba, de no entender el propósito de la vida. Si tú pones tus ojos en las cosas que no son de arriba, nunca te vas a saciar. Entonces, si regresamos con nuestros jueces, pues no podemos decir al 100%, con una seguridad, con una certeza total, si todo lo que hicieron estuvo mal, si todo lo que hicieron estuvo bien. Pues con la información que nos da la Biblia, pues podemos llegar simplemente a ciertas, pues, aproximaciones, ¿no? O algunas aseveraciones conforme a lo que vemos en la palabra de Dios. Pero lo tremendo y el verdadero problema de estas actitudes o lo que menciona de estos jueces, a lo mejor no es el resultado de sus vidas desperdiciadas o sus periodos tan cortos de juzgar a Israel, sino que vemos el efecto de sus vidas en las siguientes generaciones. El resultado, ¿qué resultado hubo después de que estuvieron estos jueces? Y eso nos puede ayudar a determinar, pues, qué tanto vivieron bien o qué tanto vivieron mal. ¿A qué me refiero? Con jueces anteriores como Otoniel, como Barak, como Gedeón, vemos que la tierra descansó 40 años. Descansó 40 años y mientras estuvieron los jueces, estuvieron empujando al pueblo hacia Dios, estuvieron juzgando la justicia de Dios, estuvieron impartiendo esa justicia de Dios para que la gente volteara a ver a Dios y se enfocara en ese Dios tan maravilloso que los sacó de Egipto, que les dio esta tierra. Pero lo que pasa después de estos tres jueces es que vienen 40 años de opresión o más bajo los filisteos. Viene un periodo de opresión larguísimo. Veníamos de un periodo de 18 años, hemos visto varios diferentes periodos y el que sigue es un periodo tremendo, de por lo menos 40 años de opresión bajo los filisteos. Y es un periodo importante porque básicamente es una generación. Vemos esto lo vamos a ver más adelante, pero durante toda la vida de Sansón y durante toda la vida de Elí, los siguientes jueces, están bajo la molestia, la opresión, el asolamiento, ¿verdad?, de los filisteos. Y esto no es otra cosa que las consecuencias de un periodo en donde la gente se alejó de Dios, en un periodo en donde no se acercaron a Dios. Y en tercer lugar, algo que pues también sobresale por un pasaje tan corto y de las pocas cosas que nos menciona de estos jueces, y lo repite con los tres, es que juzgaron a Israel y murieron. Dice, y murió Ibsán y fue sepultado, y murió Elón Zabulonita y fue sepultado, y murió Abdón hijo de Hilel Piratonita y fue sepultado en Piratón. Y es que ninguno de nosotros sabemos el futuro. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo nos queda. Y a menos de que regrese nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que Dios quiera y sea pronto, todos y cada uno de los que estamos aquí vamos a morir. Entonces nos hace cuestionarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? ¿Qué hicieron estos jueces? ¿Qué hicieron estos jueces con el tiempo que Dios les dio? No solo de vida en general, porque no sabemos cuánto vivieron, sino
¿Qué hicieron con el tiempo que Dios les dio en su posición de autoridad? ¿Qué estás haciendo como papá? ¿Qué estás haciendo como maestro? ¿Qué estás haciendo como amigo? ¿Como hijo? En la posición en la que tú estás, ¿qué estás haciendo? Vemos que juzgó 7 años, que juzgó 10 años, que juzgó 8 años y que después que murió. Y eso pues nos debe hacer pensar. Hacia allá vamos todos. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sabemos, pero ¿qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da? Yo te quiero animar y te pido que recapacites y que valores. O sea, si estás vivo hoy, en este momento, es una oportunidad que Dios te está dando. Y quiero que pienses, reflexiones, ¿qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me da? Y es algo que no hay que echar en saco roto porque, o sea, pensamos o tratamos de no pensar en la muerte, pero pues 7 años, pues no es mucho. 10 años no es mucho, 8 años no es mucho. Y luego si vemos que tuvieron hijos y muchos nietos, pues entonces quiere decir que ya llevaban una vida vivida para tener tanto hijo, tanto nieto. Y sin embargo, en ese corto periodo, algo hicieron que pues, simplemente llegó a su fin, su vida. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? En esta vida, lo único que vale la pena es lo que hacemos para Dios. Lo único que vale en la vida es lo que hacemos para sus propósitos. Y la Biblia lo menciona, la Biblia nos lo repite muchísimas veces. Y la realidad es que la pelotita, como quien dice, está en nuestra cancha. Porque una vez que escuchas esto, la decisión está en ti, en tu mente, en tu corazón, de creerlo. Es una decisión. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces, si tú ya escuchaste lo que Dios ha dicho, la decisión está en ti. ¿Vas a creer lo que Dios dice o no? Si tú eres de las personas que vas a recapacitar, que estás diciendo, bueno, no sé qué estoy haciendo con mi vida, yo te diría que la prioridad número uno, o sea, si tú estás respirando, la prioridad número uno es saber qué le va a pasar a tu alma. O sea, tú no sabes cuánto tiempo tienes y como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Acompáñame para que te platique un ejemplo en Lucas 23. Lucas capítulo 23, versículo 38. Es una historia pues muy conocida a lo mejor, pero quiero que te imagines la escena. Están crucificando a Jesús junto con dos malhechores, uno a su derecha, uno a su izquierda, y arriba de la cruz pues ponían el título, eh, la causa de la muerte, ¿no? ¿Por qué lo estaban crucificando? Por algún crimen que habían hecho. Y dice el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta historia me impresiona porque, por un lado, un ladrón no puede dejar de ver sus propios intereses, ¿no? O sea, si verdaderamente eres el Cristo, bájate la cruz y ayúdanos a nosotros. O sea, quería utilizar a Cristo para sus propios propósitos. O sea, bájame de la cruz, ¿no? Y el otro está diciendo, oye, o sea, tú y yo nos merecemos esto porque pues nos están dando lo que merecen nuestros actos, ¿no? Pero él ningún mal hizo. Y este otro ladrón vio a Jesús y lo reconoció como rey, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso implica que él creía que él era Jesucristo, que él era el rey y que él iba a regresar. Entonces, Jesús con esta frase, colgados en su mismo, no voy a decir lecho de muerte, pero en su misma cruz de muerte, porque ahí pues iban a morir, Jesús le contesta, y esa contestación nos debe llenar de esperanza, porque le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por el hecho de que este ladrón creyó en Jesucristo, Jesús le dice, pues hoy nos vamos a ver en el paraíso. Y ese puede ser tú. O sea, si tú crees en Jesús, puedes estar con Él en el paraíso el día que te mueras. Sea cual sea ese día, ¿verdad? Que Él te llame a tu presencia, puedes estar con Él. Puedes recibir esta promesa si tú crees en Él, si tú lo ves a Él. Si tú entiendes que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como el único Hijo de Dios, como el camino, la verdad y la vida, el único por el cual podemos llegar al Padre. Esa es la prioridad número uno. Para eso estás vivo, para asegurarte que eres un hijo de Dios. Si estás vivo, tienes la oportunidad de creer en Él todavía. Ahora, si tú ya creíste, pues amén, qué bueno, eres hijo de Dios. Ahora, prioridad número dos. Ya que eres hijo, esto conlleva una gran responsabilidad. O sea, porque vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que estamos haciendo con nuestra vida. O sea, tú sabías de qué se trataba la vida, tú creíste en mí, tú dijiste que yo era el rey, tú creíste que Dios tiene un plan y todo esto, si tú lo creíste, bueno, entonces tu vida lo debe reflejar. Y nos debemos de preguntar, para que no nos lo pregunte Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos haciendo paja? ¿Estamos haciendo jarasca? ¿O estamos avanzando en los propósitos de Dios? ¿Nos estamos convirtiendo en esa persona que Dios quiere que seamos? ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, apartándonos del mundo, viviendo en santidad, creciendo para ser como Él, para poder ser luz al mundo, para que otras personas también puedan llegar a conocerlo, para poder ser un discípulo de Jesús que hace discípulos de Jesús? Porque este es un proceso que pues, te lleva toda la vida, pero es algo que tenemos que enfocarnos todos los días, ser discípulo de Jesús. Y si tú entiendes este proceso, pues entonces también entiendes la prioridad número 3, que es el enfoque en la siguiente generación. No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar trabajando para ser cada vez más como Jesús. Pero, ¿qué vamos a dejar atrás cuando nos vayamos? Cuando Dios nos llame a su presencia, ¿qué va a quedar? Y la evidencia de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos trabajando bien para Dios, es esa siguiente generación. Es el hecho de que existe una siguiente generación. Y no solamente estoy hablando de hijos físicos, sino de hijos espirituales. O sea, estamos teniendo hijos espirituales, nos estamos multiplicando, estamos discipulando, estamos educando a esos hijos, ¿verdad? Para que sean seguidores de Jesús. Hay una frase pues típica, ¿no? Que es, naces, creces, te reproduces y mueres. Y creo que si nos enfocamos en el mundo físico, pues esto como que no tiene mucho chiste. Pues, o sea, si la vida se tratara de nacer, crecer, reproducirse y morir, pues híjole, qué depresión. Pero si lo vemos espiritualmente, imagínate que naces espiritualmente y empiezas un proceso de crecimiento espiritualmente. Después, ya que estás creciendo, ya que maduras, empiezas a reproducirte, empiezas a tener hijos espirituales, empiezas a ser discípulos espirituales. Y una vez que te reproduces X cantidad de veces, vamos a decir que no mueres, sino que cambias de cuerpo para reinar con Él, con Jesucristo, por la eternidad. Entonces espiritualmente naces, creces, te reproduces y eres glorificado para vivir con Él para siempre. ¿A poco no suena mucho mejor? O sea, nuestra vida, ¿estamos siguiendo este proceso o estamos distraídos? ¿Estamos enfocados en las cosas de la vida o estamos enfocados en las cosas de arriba? Los que siguen detrás de nosotros, ¿qué les estamos haciendo? ¿Los estamos alejando de Dios? ¿Estamos mezclando ideas? ¿Estamos permitiendo que entren cosas que nos destruyen, que a la larga van a generarles problemas a las siguientes generaciones? ¿Estamos contaminando 1, 2, 3 generaciones por venir, por no hacer nuestra chamba? ¿O estamos encaminando a la siguiente generación a los pies de Jesucristo, a los mandamientos de Jesucristo? Les estamos enseñando a que guarden lo que Dios nos ha mandado.
nuestra vida está impactando la vida de las siguientes generaciones. Estamos discipulando personas que entiendan cuál es el propósito de la vida para que ellos vayan y hagan exactamente lo mismo y que sigan el legado que dejó Jesucristo, que sigan el legado que dejaron los apóstoles, que sigan el legado de todos y cada uno de los creyentes que han entregado su vida para vivir conforme a los propósitos de Dios. Y esa es la decisión que tarde o temprano tenemos que tomar. Decir, mira Señor, la verdad yo no sé cuánto tiempo me pueda quedar, yo no sé cuánto tiempo quieras que viva aquí Señor, pero el tiempo que me permitas estar aquí, por favor ayúdame a ser discípulos. Nos debe preocupar, de la misma forma que nos preocupa dejarle algo a nuestros hijos, la herencia, ¿verdad? Nos debe preocupar la misma herencia que a Dios le preocupó. Y le preocupó tanto que la trató de asegurar mandando a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que estar con la misma preocupación de entregar todo, de estar dispuestos a entregarlo todo, lo que no importa, para enfocarnos en lo que sí importa. Y asegurarnos que la siguiente generación no esté bajo la presión del mundo, bajo la presión de Satanás, sino que siga siendo un rayito de luz entre la oscuridad. No sabemos cuánto tiempo le falta al mundo, no sabemos qué tanto más se puede desviar el mundo, esto está cada vez peor. Y la única forma que podemos asegurarnos de que el legado de Jesucristo siga es obedeciéndolo a Él y haciendo discípulos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de tomarnos un tiempo, Señor, de meditar, de recapacitar en lo que estamos haciendo con nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque si estamos escuchando esto y si estamos orando y si estamos platicando contigo, Señor, es porque seguimos vivos. Y si seguimos vivos, Señor, es porque claramente tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a hacer los cambios necesarios en nuestra vida para poder demostrarte o que se vea que verdaderamente estamos enfocados en las cosas de arriba, Señor. Te pido que nos ayudes a no estar viendo las cosas que no importan, Señor. Que podamos enfocarnos en el legado que tú quieres que dejemos, Señor, en la siguiente generación. En la siguiente generación de discípulos, discípulos tuyos, que van a ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Te pido por favor que tú levantes de esta iglesia una generación completa, Señor, de discipuladores, de discípulos discipuladores, de gente que te sigue, de gente que te ama, de gente que te refleja, Señor. Que pueda hacer una diferencia en donde quiera que tú nos quieras poner, Señor. En nuestros trabajos, en nuestra comunidad y hasta lo último en la tierra, Señor. Te pido que eso sea una realidad en nuestra iglesia, que eso sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Y te pido que si nos permites vivir más tiempo, Señor, que valoremos el tiempo que nos das como una oportunidad de enderezar el camino y de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo, que tengas una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.